49. Ya, Sí, porque el sueldo es 21.000. aumentó, Ahí ¿no? Estaría en incrementa. 21. ¿Cuál es tu apellido? Munaico Yáñez, profesor. A Monaico ya, muy bien, Monaico, estás participando. Por acá estoy. A ver, entonces, ¿alguien tiene otra respuesta del caso 1 y 2? A ver, a todos les sale estos montos. Estamos allí. Esto lo vamos a seguir practicando más adelante. Le he enviado en la parte de la teoría. Vamos a ver esto de las empresas bancarias. Bueno, esta es la parte de la teoría. Esto ustedes lo encuentran en la ley 26702. La ley 26702, la ley del sistema financiero, se le conoce, la ley del sistema financiero. Entonces, pueden leer esa ley, aparece todo lo que nosotros vamos a desarrollar, todo lo que es la parte de la teoría. Entonces, lo encuentran en esa ley 26702. Ahora, en las empresas bancarias y las definiciones también están ahí, está dado en el artículo 282, ¿no? ¿Cuál es la definición de empresa bancaria? Aquí que los ven en pantalla, dice que es aquello cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósitos o bajo cualquier otra modalidad contractual. Eso es como veníamos diciendo, la finalidad de los bancos es captar dinero del público para colocarlos, ¿no? Para colocarlos a otra persona. Entonces el banco solamente es intermediario. Y en utilizar ese dinero, su propio capital y el obtenga de otra fuente de financiación, en conceder créditos en las diversas modalidades o aplicarlo en operaciones sujetas a riesgo. Esa es la definición según el artículo 282 de la ley 26702. En esa misma ley, el artículo 283 da a conocer cuáles son las operaciones que realizan las entidades bancarias. Y lo dice que las operaciones están dadas en el artículo 221, excepto la que se indica en el numeral 16, para la cual debe contar con la autorización de la SBC, la Superintendencia de Banca y Seguro. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 221? En el artículo 221 ustedes van a encontrar todas las operaciones que pueden realizar las instituciones bancarias. En lo primero que tenemos que tener acá dice recibir depósitos a la vista. Luego recibir depósitos a plazo y de ahorro, así como en custodia. Otorgar sobregiros o avance en cuenta corriente. En el punto 4, descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio. Punto 5, conceder préstamos hipotecarios y en relación con ellos. Ustedes van a mirar que hay como 40 actividades que puede desarrollar las instituciones bancarias, según el artículo 221 de esta ley. Entonces los bancos están autorizados a realizar todos estos tipos de operaciones, a excepción de la 16, ¿no? De la 16, esta parte que está acá, que tiene que solicitar permiso ante la superintendencia. Más que todo esto tiene que ver con el lavado de activos, ¿no? Entonces por eso es que se tiene que pedir permiso en la SBC. Son operaciones que se realizan a veces fuera del país, ¿no? Autorización para sacar dinero fuera del país. Entonces es un poco delicado. Es un poco delicado, por eso se tiene que solicitar el permiso ante este organismo. ¿Cuáles son los bancos autorizados por la SBC? Y actualmente tenemos esto, ¿no? Mi banco, Banco de Crédito, y así tenemos hasta el Banco de la Nación. Son los bancos autorizados por la SBC aquí en nuestro país.
¿De dónde he sacado eso? Eso lo he sacado de la página de la SBC. En la página de la SBC ustedes van a encontrar esto, entonces pueden entrar a esa página SBC en el portal. Eso lo estoy sacando de acá. Las empresas supervisoras, por ejemplo acá, empresas bancarias. Las empresas bancarias, aquí tenemos las entidades que están autorizadas con sus ubicaciones. Todo esto lo estoy sacando. Ahora, si ustedes quieren descargar la ley, también está acá. La ley lo pueden descargar en la ley 26702. Aquí está la ley 2672. Esto es muy fácil, está allí. Y de ahí es donde estamos sacando esta de la, que es la parte de la teoría. Es bueno que ustedes descarguen esto, vayan leyendo todo esto. Por ejemplo, aquí también está cómo se constituye, cuál es el capital mínimo para formar estas empresas financieras. Para una empresa bancaria se necesita un capital de 14.914.000. Es el capital mínimo para formar una empresa bancaria. Bueno, y así tenemos todo lo que nos pide la parte de la teoría. Y no sé si tienen alguna consulta en esta parte de lo que es los bancos, como he visto su concepto, y qué operaciones están autorizadas. ¿Alguna opinión, alguna consulta? Todas estas operaciones que ustedes ven allí en el artículo 221, esas operaciones están dentro de sus operaciones que están en el plan de cuenta. Son las actividades que realizan estas empresas financieras. Entonces, eso ustedes ya lo van a ver en lo que es contabilidad 2. A ver, un ratito voy a ver si tengo el plan para que ustedes lo vayan conociendo, mirando, pero no podemos todavía hacer lo que es la dinámica, porque ese es un curso de contabilidad 2. A ver, déjenme ver acá donde estaba mi plan de cuenta. Ya miren, lo que estamos viendo en pantalla, creo que también se lo señalé la vez pasada, esto también lo pueden descargar ustedes de la SBC. Está el plan de cuenta para el sistema financiero. Utilizan los bancos, las financieras, las mutuales, las cooperativas, utilizan este plan de cuenta. Entonces aquí están las operaciones, ¿no? Las operaciones que nos dice la parte de la teoría. Estas operaciones y servicios que realiza, entonces todo eso, todas estas operaciones los encontraremos en esta parte, ¿no? Aquí vemos operaciones de canje, operaciones de recibir dinero en billetes, en agencias. Tenemos acá las inversiones negociables en vencimiento. El banco trabaja con muchos códigos. Tenemos este plan de cuenta. Y en la clase 2 aquí en la 14 tiene que ver con todo lo que es préstamo, créditos financiados, préstamos al público. En el elemento 2 que es donde más se va a mover, es donde más van a trabajar estos bancos, que son las obligaciones a la vista. Lo que veíamos acá en la parte de la teoría, recibir depósitos a la vista, ¿no? A la vista significa en que esté allí
con el público. ¿Y qué es lo que hay con el público? Por ejemplo, las cuentas corrientes, los depósitos en cuenta corriente. Dentro de estos depósitos en cuenta corriente hay bajo el decreto 940 y con otros decretos. El decreto 940 es el que te permite que una empresa pueda tener su cuenta corriente en cualquier banco. Hay cuentas corrientes sin movimientos, bueno, esto ya es cosa interna, cuando un cliente deja de mover por una temporada, entonces el banco tendrá que codificarlo, trasladarlo al otro código. Y así tenemos los depósitos de ahorros, tenemos los depósitos a plazo, y los CTS de los trabajadores. El banco también su servicio es recibir dinero de la CTS. Y así. Entonces, en conclusión, en el plan de cuenta ustedes van a encontrar todas estas operaciones tal como lo realizan en el sector comercio, ¿no? En el sector comercio todas las operaciones comerciales también están dentro del plan de cuenta. Bien. Acá no se escucha bien, ¿no me escuchan? De mi parte sí lo escucho bien, profesor. Es el Sí, problema, profesor, no sí sé se por qué escucha. algunos no me escuchan y Sí otros se me escucha, escuchan. profesor. Debe ser la línea. Sí me escuchan, ¿no? Algunos me escuchan acá, pero acá me dicen que no me escuchan bien. Ya, entonces, es la parte de la tarea. Ahora, vamos a seguir con los ejercicios, los que nos interesa un poco más en la parte del ejercicio. Bueno, esto lo dejamos allí, me han dicho que es eso. Acá mismo voy a trabajar en la siguiente hoja. Dentro del sistema financiero también son las operaciones que realizan en el sector comercial. Las mismas operaciones es lo que se realiza en el sistema financiero con respecto a la parte contable. Lo único que cambia es el manejo del plan de cuentas, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi planilla de sueldos, igual se hace la planilla con su retención de la FP o el Sistema Nacional de Pensiones y pago de salud. O sea, es normal el asiento. Lo que le varía es el código contable, ¿no? El código contable, entonces ustedes van a tener que utilizar otro plan de cuentas. En lo que respecta a esto de los dividendos, los bancos muchos trabajan con dividendos. Entonces, cuando ellos terminan su ejercicio económico, en este caso al 31 de diciembre, tienen que pagar dividendos a los accionistas, ¿ya? A los accionistas por la utilidad que han obtenido en el ejercicio XX. Entonces, la norma del impuesto a la renta es igual, ¿no? Es igual tanto para el sector comercial como para el sector financiero. Entonces, en este caso, vamos a recordar, porque esto es muy probable que lo hayan llevado en sociedades, ¿no? O en contabilidad general. Entonces, han tocado el punto de los dividendos, también se toca en lo que es la legislación laboral. También tiene que ver mucho con la participación de los trabajadores en el tema de dividendos. A ver, el banco de crédito por acuerdo del directorio decide repartir el 90%. Vamos a ver, el 90% de vamos a entrar a esta parte contable. El banco de crédito por acuerdo del directorio decide repartir el 90% de la utilidad del año 2020 en base al capital aportado. Vamos a suponer que la utilidad del año 2020 fue 12.650.000. 12.650.000. Los socios o los accionistas, vamos a ver,
los accionistas tienen un capital, vamos a suponer que sea de 25 millones. No acá menos, porque supongamos que tengan ese capital, ¿no? El capital aportado, ¿no? 800.445. Ya me dice que el banco de crédito recorre el lector y recibe repartir el 90%. Ahora la pregunta es, la persona natural, ¿qué renta va a generar con estos dividendos? Aquí tenemos en los accionistas, hay personas naturales y personas jurídicas. ¿Ya? Si nosotros analizamos, fíjense, si nosotros analizamos, María Ramos es una persona natural, Corporación del Sur es una persona jurídica, Banco Continental, persona jurídica, el Grupo Romero es persona jurídica, Juan Pineda viene a ser persona natural. Para el término de rentas empresariales, la persona natural a recibir los dividendos, ¿qué renta está generando? A ver si recordamos. La persona natural, a ver, ustedes han llevado tributación en primero, en segundo, debemos recordar. La persona natural, ¿qué renta está generando a recibir este dividendo del banco de crédito? ¿Nadie? A ver, por ahí. ¿Me puede repetir la pregunta? No lo escucho muy bien. Ya, la persona natural, por ejemplo, en este caso, María Ramos va a recibir dividendos. ¿Ella qué renta va a generar con esos dividendos? Renta de primera, renta de segunda, renta de tercera, renta de cuarta, renta de quinta. ¿Cuál sería la respuesta? Si mal no recuerdo, creo que es renta de primera, profe. Porque de cuarta no es, porque no está trabajando no emite recibo para el banco. Claro, está bien tu apreciación que tú empiezas a descalificar, ¿no? Siempre y cuando no hay que ir descalificando. No está emitiendo recibo, entonces cuarta no es. Quinta, ella no es trabajadora tampoco. Tercera, ella tiene un negocio. Es una persona natural que ha tenido un capital y lo ha depositado en el banco, ha comprado acciones. Entonces hemos descalificado tres, la de tercera, la de cuarta y la de quinta. Nos queda la de primera y segunda, ¿no? Nos queda la de primera y segunda. Ahora, ¿en cuál de los dos tú me dices primero? Si, si vamos a la fuente, la renta de primera categoría están los alquileres, ¿no? Cuando yo alquilo en un predio, alquilo una casa, alquilo un auto, entonces estoy generando renta de primera categoría. Entonces no estaría en lo que es primera categoría. Esto estaría en renta de segunda categoría, que son por los ingresos, por las actividades que yo tenga de la fuente de capital. En este caso, los dividendos me están generando unos intereses, una ganancia por inversión de capital. Entonces, estamos hablando en renta de segunda categoría, ¿ya? Entonces, para la persona natural es renta de segunda categoría. Para las personas jurídicas, en este caso Corporación del Sur, va a ser renta de tercera categoría, porque la empresa está invirtiendo en acciones. Entonces, estoy generando allí renta de tercera categoría. Entonces, ¿qué me dice aquí la norma tributaria? Me dice que a las personas naturales se les debe retener el 5%, ¿ya? Lo que son los dividendos para los accionistas. La empresa, en este caso el banco de crédito, va a tener que retenerle el 5% solamente a las personas naturales.
Las personas jurídicas, ellos van a pagar su impuesto conjuntamente con el impuesto anual. Quiere decir que esa utilidad tiene que ingresar a su balance y al final van a tener que pagar la utilidad. Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver la solución. En este caso, yo tengo que ver primero de la utilidad, sacar el 90%. Voy a ponerlo por acá para no malograr esto, por 90%. Entonces, lo que yo voy a repartir, lo que el banco va a repartir es 1.000.000 o 11.385.000. El 90% de 12.650.000 sale 11.385.000. Lo voy a repartir en base al capital aportado. Entonces, acá lo que teníamos que hacer, ¿se acuerdan esto? Que teníamos que ver qué porcentaje representa los 800.000 del total del capital. El capital de ese banco es 55.050.000. Entonces, tengo que ver 800.000 qué porcentaje representa de 55 millones. Por la fórmula más simple, y representa el 1.45%. El 1.45%. El otro representa el 2.54, los 2 millones 5.18, 35 millones 63.58 y el otro 27.25. La suma de todo me tiene que dar el 100%. Ahora, multiplico a 1.138.000 y aplico el 1.45%. El es malo. El 17 no se mueve para nada. Mi fórmula estaba mal. Ahí está. Ya, si yo multiplico a 1.138.500 por cada uno de estos porcentajes, me van a salir los montos que ustedes tienen allí. La suma de todo esto me sale los 12 millones o los 11.385.000. Entonces quiere decir que ahí tienen los dividendos a distribuir. Para María Ramos le corresponde 165.000, el otro 289.000, hasta 3.102.000. Sería la utilidad que se le tiene que pagar. Aplicamos lo que es la retención. A María Ramos se le retiene el 5%. El 5% del banco lo tiene que pagar directamente a la SUNAT con su declaración del mes que se está declarando, ¿no? Si es en enero, entonces en el mes de enero de su declaración mensual va a tener que pagar esos 8.000. Y Juan Pineda también es el neto a pagar, sería la diferencia. Esto menos esto. Estamos hablando solamente de 5 socios, ¿no? Los bancos normalmente no son 5 socios, 5 accionistas, son más. Para efectos didácticos solamente estoy tomando 5. Ya, entonces sale 11.385.000, tendrá que retener 163.000 y lo que se paga es 11.221.618.53. A ver, consultas, preguntas. Si tienen preguntas, algo que no veo claro. Entendido hasta ahí, profe. Sí, lo demás. Sí, profesor, todo claro hasta ahí. Muy bien. A ver, vamos a ver quién. En este caso vamos a ver el caso 2.
En el caso 2, tenemos, dice Banco Continental por acuerdo del directorio decide repartir la utilidad acumulada al 31 de diciembre del 2021 en base al número de acciones, porcentaje a distribuir el 80%. Me da utilidad del año 2018, utilidad del año 2019, utilidad del 2021. Sí. Profesor, su Sí, pantalla, profesor. ¿Se No fue la se ve la pantalla? pantalla. No se ve la pantalla. ¿Desde hace rato o recién? Recién. Hace un par de minutos. Ah, ya. Ahora sí, ¿se ve? Sí, Sí, profe. profesor. Como me avisan cada Sí, que hay profesor. errores, de repente yo avanzo y ustedes no me dicen nada. Dice Banco Continental por acuerdo del directorio decide repartir utilidad acumulada al 31 de diciembre del 2021 en base al número de acciones. Entonces me dan datos, el porcentaje a distribuir el 80%, la utilidad del año 2018, 2019 hasta el 2021. Y me dan los socios, ¿no? Los socios que son 5 socios igual y la cantidad de acciones, el valor de cada acción. ¿Cuál sería la utilidad acumulada? Primero tenemos que ver en base a qué. Me dicen la utilidad acumulada. ¿Cuál es la utilidad acumulada allí en este ejercicio? ¿Alguien me dice cuál es la utilidad acumulada? ¿Sería la suma, profesor, de la utilidad de cada año? Claro, en el ejercicio lo más práctico es la suma de todo esto, ¿no? Porque no hay asuntos contados. Entonces, 11.935.000 sería la utilidad acumulada, todo lo que ha quedado en la cuenta 59. Entonces, de 11.935.000 es lo que voy a repartir el 80%. Ahora, ustedes tienen que ver bien al momento de leer los enunciados. No es que le ponga, como me decían, trampas por ahí. Entonces, acá dice decía el 90% de la utilidad del año 2020. Acá te estoy dando la utilidad acumulada al 31 de diciembre del 2021. Ya son términos diferentes, pero que llegan al mismo objetivo. Entonces, lo que se pide acá, ¿qué es lo que yo entiendo utilidad acumulada? Es todas las utilidades sumadas, ¿no? Lo que ha ido en la cuenta 59, en este caso en la comercial, ¿eh? Y nosotros acá en la bancaria trabajarán con la cuenta 39 en su debido momento. La mayorización de lo que me queda es la suma de todo esto. La solución entonces sería 11.935.000 por el 80%. Y lo que voy a distribuir sería 9.548.000. 9.548.000 es lo que se tiene que repartir. ¿En base a qué? ¿En base a qué voy a repartir el número de acciones? No me interesa el precio de las acciones, sino en base al número de acciones. ¿Ya? Dice en base al número de acciones. Si yo lo pusiera acá en base al capital aportado, entonces tendrían que multiplicar las acciones por la cantidad. Acá solamente me dice el número de acciones. Entonces el número de acciones, el total de acciones es 32.000 acciones que están, el porcentaje igual que el otro, ¿no? Divido para ver qué porcentaje de, y estamos hablando de
16 punto, o de 15.26. Vamos a trabajar con dos decimales. Esto sería un porcentaje, me llega al 100%. Ahí está. Entonces los dividendos, en este caso voy a multiplicar 9.500.000 por 15.63. Tenemos allí los dividendos, la suma de todo esto me tiene que dar 9.548.000. Entonces acá recién aplicamos la retención solamente a las personas naturales, ¿no? En este caso María Soto le voy a retener el 5%. Y el neto a pagar sería la diferencia. ¿Tienen preguntas? Profesor, sí, disculpe. Sí, te escucho. Sí, sino que como el internet está que se me va y viene, yo quisiera saber por qué ahí en la solución de los 11.935.000 le sacó el 80%, lo multiplicó. Ya, el enunciado me dice acá en porcentaje a distribuir el 80%. Ah, ya le entendí, profesor, disculpe. Ya, en el enunciado debe aparecer, por ejemplo, acá te pidió el 90%. El banco de crédito reparte el 90% de la utilidad. Acá el 80%. Muy bien, a ver, otra pregunta. No sé si tienen más consulta. A ver, por acá, de repente en el chat no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, seguimos entonces. Por acá. Otro de los movimientos en la parte contable, tenemos también igual que en el sector comercio, ¿no? Por ejemplo, las industrias, el porcentaje es el 10% de la participación, el sector comercio 8%, y otros sectores 5%. En lo que es la participación de las utilidades a los trabajadores, la norma, la ley dice que el sector industria, el sector de telecomunicaciones es 10%, ¿no? El sector pesquero también está allí. Para lo que es el sector comercio, el 8%, otros sectores 5%. Entonces, el sector bancario se encuentra en el sector servicios, otros sectores es el 5% para la distribución de las utilidades. También deben contar, dice la norma, con 20 trabajadores como mínimo para poder repartir estas utilidades. Esto solamente en el sector privado. Igual, las instituciones financieras, los bancos están acá. En otros sectores, 5%. Quiere decir que ellos tienen que repartir utilidad a sus trabajadores en base a la utilidad que le saca el 5%. Ahora recordemos que hay forma para repartir, ¿no? O maneras para que reparte utilidad. Y tenemos que utilizar dos partes. Hay que
dividirlo en dos partes. La primera parte en base a los días trabajados. En este caso el 50%. 50% en base a los días trabajados y el otro 50% en base a la remuneración. Un límite de 18 remuneraciones anuales. Tenemos que ver esto. Entonces, dos puntos importantes. Primero, qué porcentaje me corresponde. Y segundo, cuál es la forma para el reparto de esa utilidad. Y recordando, tenemos que se divide en dos. El 50% a los días trabajados y el otro 50% a la remuneración que percibe. Hasta un límite, dice, de 18 remuneraciones anuales. Quiere decir que los trabajadores no pueden percibir esta participación si es que superan 18 remuneraciones anuales. Vamos a tomar el banco. Tenemos aquí 5 trabajadores. Voy a trabajar con 5 trabajadores nada más. A ver, tengo estos datos. Fíjense, tengo este dato de la utilidad que es 9.650.000 y el trabajador en forma mensual está ganando esa cantidad, ¿no? 4.500, etc. Entonces, para la distribución de la participación, tenemos que ver las dos formas, ¿no? En base a los días trabajados y en base a la remuneración. Y luego compararlo y solamente hasta un límite de 18 remuneraciones. En este caso, voy a ver la utilidad que fue 9.650.000. Tengo que tomar el 5%. Aquí por el 5%, ¿por qué el 5%? Porque el banco está en este sector, en otros sectores. Entonces, voy a distribuir 482.500 es lo que se va a distribuir entre los 5 trabajadores. Entonces, esto el 50% y el 50%. Lo que tengo que distribuir es 241.250 en base a los días laborados y el otro en base a los sueldos que percibe cada trabajador. Ahí están los 482.500. Hacerlo rápido, de la hora. Acá tenemos básico. En la primera parte es en base a los días trabajados o laborados es igual. Tenemos acá Juan, voy a trabajar Juan Rosa, Sonia, Irma, Elsa. Y
días laborados, me dice que tiene 305 días, y estamos hablando del año, ¿no? 320. Las horas es 88778. En total, acá tenemos que multiplicar los días por las horas. Tenemos 2400, yo lo copio. Y acá es que tengo que llegar un coeficiente, ¿no? Recordemos el coeficiente que se lleva, y acá el total de días trabajados, vamos a ponerlo. Total de días trabajados, este será el coeficiente. ¿Cómo se llama el coeficiente? El coeficiente teníamos que hallar el total a distribuir, que era 241.250, entre la suma de todo esto. La suma era la suma era 11.761. Yo divido y me sale el coeficiente de 20.51. Entonces, con ese coeficiente voy a trabajar para todos y voy a multiplicar. Multiplico esto por el coeficiente. Y me sale que para el primer trabajador le corresponde estas cantidades, ¿no? La suma de todo me tiene que dar 241.250 a nivel de 2 dígitos. 241.250 es lo que le corresponde en base a los días trabajados. La segunda parte me dice que es en base a la remuneración que percibe el trabajador. Entonces, la segunda parte en base a la remuneración. Igual voy a copiar este cuadro. Entonces, aquí yo tengo el básico. Voy a trabajar con el básico. En este caso tengo el básico 4.500. Estos son los básicos. Mensual. Estamos hablando del básico mensual. El anual, ingreso o la remuneración anual, tendríamos que multiplicar esto por los... Vamos a considerar aquí la gratificación. Ya la gratificación también lo voy a separar mejor para que ustedes la gratificación de feliz. En la remuneración anual tenemos que multiplicar este básico por 12. ¿Por qué por 12? Porque son 12 meses, suponemos que han trabajado los 12 meses. En la gratificación, el básico lo multiplicamos por 2 en la gratificación de julio y diciembre. Acá tenemos el total. En el total voy a sumar el total de remuneración anual más lo que es gratificación. Y tenemos estos totales. Ahora, igual tengo que hallar el coeficiente. Por acá tengo el total de remuneración. Entonces, el coeficiente hago lo mismo. El coeficiente es igual a 240.250 entre este total. La sumatoria de este total me da 672.000. Entonces, yo divido esto entre esto. Y el coeficiente va a ser 0.39. Lo estoy redondeando, pero trabajan con todos los decimales para que no tengan problema. Aquí se está mostrando y redondeando, pero tienen que trabajarlo en su calculadora con todos los decimales. Voy a ponerlos. Ya está. El total de remuneraciones, multiplico esto por el coeficiente. Tenemos allí
y luego sumo y me sale 241.250. Entonces, en base a los sueldos y en base a los días trabajados. La tercera parte me decía acá es hasta un límite de 18 remuneraciones anuales. La tercera parte es el límite. Quiere decir eso que ningún trabajador puede percibir más de lo que dice la norma. Entonces, 18 remuneraciones voy a trabajar acá. Esto lo borro. Entonces trabajo en base a la remuneración del mes de diciembre. Siempre se trabaja en base, acá lo multiplico por 18. Por 18, fíjense, las 18 remuneraciones. Esto que está acá es lo que yo tengo que compararlo con las dos remuneraciones. El total de días laborados y el total de remuneraciones. El total de días laborados o días trabajados. Voy a trasladar este total que está acá. Esta columna que está acá es la que voy a trasladar hacia acá. Entonces acá tengo 241.000. He trasladado esta columna que está acá. Luego el total de remuneraciones es esta columna que está acá. Entonces yo traslado esa columna. Todos los datos que están en esa columna, igual lo traslado y me sale 241.250. El total va a ser la suma de los dos. Esto más las dos remuneraciones del cuadro 1 y del cuadro 2. Sumo y me sale esa cantidad. Voy a trabajar acá con dos decimales. 482.500. Ahora, tenemos que comparar estas remuneraciones, le dije, con este total. ¿Ya? Se va a pagar el menor. La norma dice que en ningún caso debe superar las 18 remuneraciones mínimas, ¿ya?, que establece esta norma. Si nosotros miramos al trabajador Juan me ha salido 72.668. Es menor a 81.000. En este caso a Juan se le paga los 72.668.20. En el caso de Rosa, el total ha salido 66.821.65 y sus 12 o 18 remuneraciones sale 63.000. Entonces solamente se le va a pagar 63.000. Va a haber una diferencia. Esa diferencia pasa como diferido o lo llaman acá en las empresas reservas. Pasan al fondo de reservas para su posterior uso. En el caso de Sonia, salió 84.000, es menor a 144.000. Lo que se le va a pagar a Sonia es 84.433.74. En el caso de Vilma, creo que es menor las 18 remuneraciones. Sí, 270.000, entonces 120.000 es lo que se le paga. 120.621.15. Y en el caso de Elsa, el menor es 137.000. No sobrepasa las 18 remuneraciones. Solamente a Rosa se le va a depositar en base a las 18 remuneraciones. Entonces, ya la parte contable, lo que son asientos, ya se tendría que usar el plan de cuenta en el sector financiero, pero el procedimiento es igual que la comercial. No sé si hasta aquí tienen consulta. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Bueno, de mi parte sí ha quedado
Claro, la repartición de utilidades. Ya, muy bien. Los demás que dicen, a ver si quedaron callados, todo quedó bien claro. No le he entendido nada porque no lo escucho. A ver, Cristel. Cristel tiene problemas y que no se escucha. A ver, pero lo demás sí me escuchan. El problema no sé si es mi internet o si los internet de Cristel. Cristel, ¿me escuchas? Delgado Arteaga. A ver, Cristel dice que no le escucha, no me escucha. A ver, Alexandro, tú que siempre paras y me escuchas. Alexandro, ¿lo entendiste, Alexandro? ¿En qué parte no entiendes, Alexandro? Profesor, yo me confundí un poquito en la última. ¿En cuál? ¿En el límite? ¿En este cuadro 3? Sí, A profesor, ver, no sé si podría volver a explicarlo. La última ya, parte. muy bien. A ver, el cuadro 1 era en base a los días trabajados, ¿no? El cuadro 1 en base a los días trabajados. El Entendido, me cuadro, ya, a ver, lo voy a repetir de nuevo en 10 minutos. A ver, la participación de los trabajadores por norma, por ley, dice que se debe distribuir cuando una empresa tiene más de 20 trabajadores a su cargo en el sector privado. Los porcentajes eran estos, 10, 8 y 5%. Como estamos haciendo de un banco, el banco está en otros sectores, que es el 5%. Entonces el banco tiene que repartir su utilidad en base al 5%. ¿Cuál es la forma de repartir? Se tiene que dividir en dos, en base a los días trabajados y en base a la remuneración, 50% y 50%. ¿Por qué se hace eso? Porque hay trabajadores que laboran más días, ¿no? Que laboran más días, pero su sueldo es menor. Entonces, por allí, para que no haya diferencia. Entonces, es por eso que se hace en base a los días trabajados. Y también hay trabajadores que ganan más que otro, no más que el otro, pero de repente trabajan menos días. Entonces, también para que no se perjudiquen ambos lados. Hasta un límite de 18 remuneraciones, que es el cuadro 3. Entonces, aquí le estoy dando algunos datos. El banco va a distribuir utilidad en 9.650.000. Esa es la utilidad que le ha salido. Entonces, sobre eso voy a aplicar el 5%. En la solución acá, yo le estoy aplicando el 5%, quiere decir que 482.500 es que voy a repartirlo el 50% en base a los días laborados y el otro 50% en base a los que percibe su sueldo, ¿no? Al sueldo, a la remuneración. Primer cuadro en base a los días trabajados. En base a los días trabajados, entonces el número de días, las horas diarias que ha elaborado y el total de horas. Entonces estamos hablando de un total de horas y días, sale 2.440. Primero voy a distribuir los 241.000. Entonces hay un coeficiente 241.250 sobre este total. ¿No? Sobre este total, y me sale un coeficiente de 20.51. Ese es el coeficiente. Multiplico aquí 2.440 por 20.51 y me sale que al trabajador Juan le corresponde 50.051.52 por los días trabajados. Y así para cada trabajador se va a multiplicar por el mismo coeficiente. Ahí tenemos los 241.250 distribuido en base a los días trabajados. El segundo cuadro en base a las remuneraciones. Estamos hablando de remuneraciones anuales, ¿ya? Remuneración anual, por los 12 meses. Suponemos que todos los trabajadores han laborado durante los 12 meses. Juan tiene un básico de 4.500, ¿ya? 4.500 mensual, y así hasta Elsa, que gana 17.000 mensual.
Entonces, lo que he hecho acá es multiplicar 4.500 por 12 para hallar la remuneración anual. Aquí lo multiplico por 12 para hallar la remuneración mensual. Y la gratificación de julio y diciembre lo he multiplicado por 2. El trabajador recibe gratificación en julio y en diciembre. El total va a ser la suma de estos dos. ¿No? El total estoy sumando 54.000 más 9.000, 63.000. El total de remuneración anual para Juan es 63.000. Entonces, para distribuir la segunda parte, el 50% restante, voy a trabajar con el coeficiente, ¿no? El coeficiente acá, 241.000, lo divido entre 672.000 y me sale este coeficiente de 0.3590. Todo tengo que multiplicarlo por ese coeficiente. Entonces, en base a la remuneración, Juan va a percibir 22.617.19, que he multiplicado 63.000 por 0.35. Juan le corresponde por su sueldo 22.617. Por sus días trabajados le corresponde 50.000. Eso lo llevo al cuadro 3. En el cuadro 3 vamos a ver el límite y cuánto se le va a pagar. El básico es normal. Ya estoy tomando las 18 remuneraciones. El límite es 18 remuneraciones. Estas remuneraciones tienen que ser las vigentes al 31 de diciembre. Entonces aquí he multiplicado por 18 y me sale 81.000. ¿Qué quiere decir? Que Juan no puede percibir más de 18 remuneraciones en lo que respecta a reparto de utilidades. ¿Cómo vemos esto? Sumamos el total de días laborados, lo que me salió acá, los 50.051.02 más el 22.617.19, es lo que tengo acá. La suma de los dos me sale 72.668. Entonces comparo. Siempre se va a tomar el menor entre las 18 remuneraciones y el total. Acá el total me sale 72.000.20 y acá me sale 82.000. Entonces el menor es 72.668. Para Rosa, igual, yo tengo que comparar, ¿no? La sumatoria de estos dos me ha salido 66.821. La norma me dice que no puedo percibir más de 18 remuneraciones vigentes el 31 de diciembre. Las 18 remuneraciones le sale 63.000. Entonces aquí se tiene que tomar el menor. Entonces Rosa va a percibir el límite de 63.000. No puede percibir los 66.000 porque es superior a su 18 remuneración. Entonces solamente 63.000 y la diferencia pasa a diferir. Y así hasta el final, ¿ya? Entonces el cheque que se le va a pagar a los trabajadores por 478.678.34 y estos 3.821 queda como diferido o como reserva, que lo llaman algunos. ¿Ah? Y ese es un fondo de reserva que se utiliza para capacitar, o para cualquier actividad que tenga en favor del trabajador. No sé si ahora entendieron o todavía faltan. No. Sí, profesor, ya ahora sí ya lo entendí. Pero quiero hacerle una pregunta, profesor. ¿El ejercicio que acaba de hacer lo podría mandar como ejemplo al grupo? Ya, claro, ese le voy a mandar conjuntamente con esta respuesta que me han dado de la renta de 15. Y en este archivo ahí va a estar. Está en la hoja 2 y en la hoja 3. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Y claro, tengo que dejarlo, pero para que lo practiquen y cuando tenemos el jueves, antes de iniciar, me, me dictan para ponerle nota. Hoy día solamente Monaico y Yanis tiene nota. Ya, acuérdense que todos empezaron con 20, yo no sé, ya van perdiendo varias preguntas. Entonces, practíquenlo y respondan para que tengan 20 ya en participación, si no se van a quedar con 0-0 y al final su promedio le va a salir 11, 12 y después me van a reclamar por qué esa nota.
¿Por qué esa nota? Porque no han participado, tienen que participar. Aunque sea se equivoquen, pero participe, ¿no? Siempre es bueno aprender. Si me equivoqué, aprenderé acá. Bien, muchachos, entonces le voy a colgar esto y le voy a dejar ejercicio para que ustedes vayan practicando y el jueves que tenemos al inicio van a responder la solución. Muy bien. Sí, profesor, ahora con el ejemplo ya vamos a poder resolver mejor. Sí, es cuestión de recordar porque esto ya ustedes lo han llevado, ¿no? Lo han llevado en tributación, entonces es solamente recordar lo que hemos llevado. En sí el curso es recordatorio de todo lo que ustedes han llevado más adelante, ¿no? Entonces no creo que tenga mucho problema. Bien, entonces hasta luego, hasta allí nomás vamos para que no gasten el internet, bueno, ya estamos a 8 minutos de terminar la hora. Cualquier consulta lo pueden hacer por el WhatsApp. Entendido, profesor. Muy bien, Mafer, hasta luego, cuídense, hasta luego Alexandro, hasta luego Santa Rosa, Hasta Hasta luego, luego. Liz, profesor. Hasta luego, profesor. hasta luego María Castaño, Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. hasta Andy, Hasta luego. nos vemos, nos vemos María Castaño, hay varios alumnos, ¿no? 21 van quedando, muy bien. Hasta luego, profesor.